Buenas tardes con todos, todas. Estamos dando inicio a la segunda sesión del Seminario Anual de Sociologías, que es una iniciativa de el pregrado en Sociología, la maestría en Sociología y el doctorado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica, que es un espacio destinado principalmente a colegas, estudiantes, miembros de la comunidad, eh, con el objetivo de conversar sobre temas de investigación, procesos, proyectos, metodologías que se están dando tanto a nivel del país como en otros lados de la región. Como recuerdan, esta es la segunda sesión. Vamos a tener 10 sesiones a lo largo del año, que todos van a ser distintos temas, con invitados nacionales, internacionales, etcétera. Y que esperamos que sea un espacio de interés, sobre todo para estudiantes, para que conozcan temas y puedan, digamos, vincularse a esos temas poco a poco, ¿no? En esta ocasión, en esta segunda sesión, estamos muy contentos. Tenemos con nosotros a Débora Delgado, que es una profesora de la casa, y Alejandro Argumedo, que nos van a dar una presentación sobre un proyecto que vienen trabajando y una publicación que entiendo está próxima y que estoy seguro que una vez salga nos la van a compartir ya todos los participantes aquí. Solamente como una breve introducción, bueno, a Débora, ya muchos de los que estamos aquí la conocemos, pero nunca está de más decir, Débora es profesora de la Universidad Católica del área de Sociología, es doctora en Desarrollo Internacional por la Universidad Católica de Lovaina y de Sociología por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en París. Ha trabajado mucho sobre políticas y programas de adaptación, mitigación, ligados tanto al sector forestal, desde un enfoque de género, con la participación de pueblos indígenas y asuntos de energía. Ha sido representante de la delegación oficial peruana en la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas en múltiples ocasiones y negociando tanto el ítem de transferencia de tecnología y uso y cambio de uso de suelos, además como coordinando la delegación en actividades oficiales, ¿no? Tiene amplia experiencia en investigación, en relacionamiento y en publicaciones en estos temas, y para nosotros es un gusto que ella esté. Con ella va a estar Alejandro Argumedo, que digamos, también es una persona muy importante dentro de los temas que nos van a presentar el día de hoy, una referencia muy importante. Él es agrónomo de formación, es el fundador de distintas plataformas internacionales sobre conocimiento indígena, con el objetivo de cooperar, proteger y nutrir la biodiversidad y promover sistemas alimentarios indígenas y soluciones agroecológicas. Ha formado parte de paneles de expertos de la ONU y otros organismos importantes. Además, ha sido consultor de una cantidad, digamos, de una lista larga de organizaciones internacionales. Se ha desempeñado como director de la Asociación Andes en Cusco, donde ha trabajado con mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, contribuyendo a la evolución y difusión de epistemologías indígenas y el patrimonio biocultural para su aplicación en la planificación y gestión de territorialidades indígenas. Actualmente se desempeña como director de programas y de liderazgo en los Andes y la Amazonía para la Fundación SWIFT. Para nosotros es tremendo gusto contar con su participación ahora, ¿no? Sin más, un poco la dinámica que vamos a tener es que los dos invitados, Débora y Alejandro, nos van a compartir un poco su proyecto de investigación, argumentos, algunas de las ideas centrales, durante más o menos 40-45 minutos, luego de lo cual pasaremos a conversar entre los que estamos aquí, hacer preguntas y digamos yo voy a tratar de moderar un poco esa conversación e incentivarlos a que pregunten, sobre todo los estudiantes que pregunten todo lo que no conocen y les que les parece interesante, ¿no? Que es un poco el objetivo de esta sesión. Entonces, sin más y con mucho gusto le doy la palabra a Débora. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias por organizar este encuentro virtual que era una tradición en sociología desde hace décadas, ¿no? Del miércoles sociológico, ahora ya en los nuevos contextos en los que nos encontramos. Para mí es realmente un gusto poder estar acá con Alejandro, con quien venimos trabajando una publicación que es la que les vamos a presentar, pero sobre todo la idea también es poderles presentar un debate y que puedan familiarizarse con algunas nociones, conceptos y debates que cruzan la sociología y que van más allá, ¿no? Que corresponden a debates interdisciplinarios, profundos, que nos
nos llaman a trabajar en equipo y a cruzar varias miradas desde nuestras disciplinas, movilizando todas las herramientas que nuestras disciplinas nos otorgan para ir un poco más allá en un momento tan complejo como el que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, acá con ustedes vamos a coger como anclaje el paper que estamos escribiendo, que se titula así, Decolonizando la innovación para el desarrollo, buen vivir e innovación indígena, que estamos escribiendo a 4 manos. Está Alejandra Jiménez, que es profesora de la Escuela de Información de la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Está Roger Merino, que seguramente varios de ustedes han escuchado hablar o trabajan junto con él, que es abogado y que es profesor de la Universidad del Pacífico. Y está Alejandro, que dirige el programa Andes Amazonía de la Sweet Foundation, y que, como ha presentado Manuel, tiene una larga experiencia en todo lo que tiene que ver con sistemas agroecológicos y con innovar también en los acercamientos que el desarrollo propone sobre temas agrícolas o que se centran en cuestiones que tienen que ver con el campo. Y este paper y este espacio que se generó entre los 4 autores tiene este argumento, que es con lo que vamos a empezar esta presentación, ¿no? La innovación, como se entiende habitualmente, se asocia a supuestos arraigados a las lógicas de crecimiento capitalista, el individualismo y la competencia, ¿no? Cuando pensamos en innovación, usualmente pensamos en una innovación tecnológica que tiene como protagonista a un individuo que funciona en un mercado de competencia, ¿no? Entonces, al pensar en innovación, pensamos en cómo se modifican ciertos procesos y ciertos productos para hacerlos más competitivos, ¿no? Un ejemplo clásico es Apple o Microsoft, ¿no? Entonces Bill Gates, ¿no? Como una persona que innova, que contribuye con la sociedad en general a partir de algo que viene de su rol como individuo en una organización específica que entra dentro de un mundo de competencia a innovar procesos. Estas lógicas han demostrado aumentar las desigualdades y promover un modelo medioambiental que se pruebe insostenible, ¿no? Para seguir con el ejemplo de la innovación en el mundo de las tecnologías digitales, ¿no? Los desechos y el consumo de energía es enorme, ¿no? En este trabajo, lo que buscamos es explorar cuáles son los valores y supuestos subyacentes detrás de la innovación, pensándola desde el mundo del desarrollo, ¿no? Pensándola desde esa reflexión que intenta reducir las desigualdades a nivel global y dar más herramientas para sociedades más justas. Y se enmarca en una postura ontológica y epistemológica alternativa, que es lo que vamos a desarrollar también, que es la del buen vivir o la de las cosmovisiones indígenas, ¿no? Consideradas indígenas desde un punto de vista occidental, obviamente, ¿no? Nos enfocamos en el caso de una iniciativa particular que ha avanzado mucho en este sentido, que es la del Parque de la Papa en Pisac, en Cusco. Y este documento sostiene que un enfoque decolonial de la innovación nos ayudaría a redefinir la innovación como un medio para construir futuros más sostenibles e inclusivos. Entonces, este paper, este trabajo académico, sostiene que un enfoque decolonial de la innovación nos ayudaría a redefinir esto que es la innovación para el desarrollo como un medio para construir futuros más sostenibles e inclusivos. Entonces, hoy día lo que queremos compartir con ustedes, la mayor parte de nosotros sociólogos, es cómo la sociología entra en este campo, pero sobre todo, ¿qué es este campo, ¿no? ¿Qué estamos discutiendo aquí? Entonces, para mí es un placer darle la palabra ahora a Alejandro, que tiene una larga experiencia en este tipo de discusión, que es una discusión muy profunda sobre el rol del conocimiento específicamente la innovación en este artículo, pero la reflexión es muchísimo más amplia que esto.
Entonces, muchas gracias Alejandro por estar aquí con nosotros y compartir tu tiempo con nosotros y tus ideas también. Gracias, Débora, y gracias a los organizadores de este evento. Es un honor y un placer acompañarlos, ¿no? Esta situación que atravesamos del COVID creo que le da un contexto bastante único a esta discusión, ¿no? ¿Cómo salimos de esta encrucijada? ¿Cómo recuperamos, si es que hay que recuperar algo, porque como íbamos es bastante debatible, pero cómo construimos o regeneramos un futuro que pensamos tiene que ser más sustentable o más armónico con lo que consideramos tiene balance con ¿no? el medio donde vivimos. Y realmente este momento nos encuentra en una situación donde hay un cruce de problemas. Tenemos el cambio climático, tenemos el COVID, tenemos una creciente inseguridad alimentaria como producto de, ¿no? el problema económico que ha generado toda esta crisis. Y más allá de los problemas de salud, pues nos encontramos frente a un problema social y político que necesita respuestas. Y creo que acá tanto la sociología como la antropología tienen mucho que ofrecer para dar soluciones. Pero volviendo a este caso del Parque de la Papa y cómo y por qué nosotros enfocamos en, para ponerlo de una manera, volver al pasado para ir al futuro, ¿no? Mirarnos hacia adentro y rascar un poquito nuestra historia para darnos cuenta que pues, el país siempre ha tenido un ambiente caótico, ¿no? y complejísimo, no solamente ecológicamente, pero biofísicamente, pues la placa de Nazca nos da terremotos a cada rato, el sistema del Niño nos da unas situaciones cíclicas que siempre han creado caos. Y uno, pues, viendo lo que nos han dejado nuestros ancestros, la ubicación de las ciudades o de los centros poblados, el manejo de terrazas, los diferentes tipos de irrigación, ¿no? Sistemas complejísimos y de mucha utilidad que había creado una sociedad muy sofisticada y desarrollada cuando llegaron los españoles, ¿no? Y pues el grado de ese supuesto desarrollo que se había generado fue el producto de innovaciones que sucedieron en diferentes épocas. Y cómo es de que en ese momento de ruptura existía una tecnología, una organización social y una economía que, si bien no se utilizaba la moneda, había creado muchísima riqueza. Y muchos dicen de que la sociedad andina es uno de esos ejemplos de cómo se crea un imperio sin que te cueste un centavo, porque no había moneda. Pero sin embargo, la organización social, política y sobre todo tecnológica, ¿no? Era de una admiración tal que muchos de las relaciones que se hacen es con Roma o con otras sociedades sofisticadas. Veamos el Cusco, donde está el Parque de la Papa, ¿no? Y
y viendo ahí la complejidad no solamente ecoclimática, porque los pisos ecológicos, a como uno va subiendo, va cambiando la población de plantas, va cambiando la cantidad de aire que hay, la radiación solar, y como muy bien lo ha descrito Murra, ¿no? Y también John Earls, que ha sido profesor allí en la Católica, pues se desarrollaron sistemas científicos y de conocimiento que lamentablemente lo hemos perdido. Entonces, para nosotros en un inicio eso fue un desafío grande, ¿no? Porque es de que ese conocimiento que creó tanta riqueza y manejó la complejidad de una manera adaptativa, no se utiliza ahora. Porque es de que siendo un centro de origen de cultura, balance. Entonces, nosotros fuimos a buscar una matriz o un marco conceptual que nos ayudara a volver a analizar las diferentes variables que la gente que vive en las comunidades lo sigue manejando, pero que desde el exterior, desde una visión cartesiana, no se puede identificar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para ver cómo esos procesos de generar cambios, de mejorar procesos o servicios o instituciones siguen dándose y cómo los podemos aprovechar para crear sistemas que reflejen no el pasado, sino ver lo que está sucediendo en este momento y responder de una manera que, como, como siempre la gente menciona, hacer un Pachacuti, que es tener una visión de 500 años, ¿no? Si en los aborígenes americanos o los indios americanos de Norteamérica tienen lo que llaman las 7 generaciones, en donde se hace planificación de 7 generaciones, nosotros lo hacíamos por 500, 400 años, y esos son los ciclos largos de los niños. Y llegamos pues a la conclusión de que necesitábamos de un marco conceptual, y este marco conceptual lo encontramos en el dibujo de Santa Cruz Pachacuti, que seguro que todos ustedes lo conocen, que básicamente pues refleja la complejidad de lo que se puede llamar un ecosistema andino, pero no un ecosistema conceptualizado desde una ecología occidental, sino un ecosistema en donde la parte espiritual es parte inherente de cómo funciona todo el todo de ese sistema. Porque uno entiende allí que por qué los apus, las montañas sagradas, no hay nada de sagrado, porque los apus tienen, en el Parque de la Papa se elige a los apus como autoridades para que cumplan funciones y contribuyan al bienestar de toda la comunidad. Esa comunidad son los entes sagrados, los humanos y los silvestres. Cuando esas 3 comunidades llegan a tener un balance, es cuando hay lo que llamamos buen vivir o summa causa. Hay un equilibrio por el cual uno puede ver
cómo maneja las interacciones, el AINI, la reciprocidad entre estos tres elementos para buscar mecanismos que puedan servir para balancear, pues, el desarrollo de la comunidad, o lo que podemos decir desarrollo, porque todas estas palabras no existen en quechua. Todas estas terminologías de desarrollo, de innovaciones, de crecimiento, son conceptos que son ajenísimos a la realidad o a las discusiones sobre ciencia y tecnología que se dan a nivel de la comunidad y que uno lo tiene que discutir dentro del contexto y la lógica de la lengua quechua. Entonces entramos, todos nosotros hablamos el quechua, a pesar de que somos de diferentes sitios del país, pero teníamos esa relación para empezar a estudiar este fenómeno de cómo es que se sigue creando innovaciones. Entonces tuvimos que diseñar un modelo de investigación por el cual nosotros deberíamos orientar ese trabajo más a responder a las necesidades de las comunidades, hacer de que la misma gente junto con nosotros haga la investigación y lo lidere, por lo tanto, una decolonización de todo el proceso de investigación y utilizar métodos flexibles que crean más bien una plataforma en donde haya una fertilización cruzada entre la ciencia actual y la ciencia andina, por donde se podría hacer un diálogo de saberes para crear o generar pues evidencia de lo que estaba sucediendo y desde ahí pues hacer planificar la investigación, ¿no? Un marco de investigación que nos podría llevar a identificar las diferentes innovaciones, ¿no? Mirar cuáles eran las tendencias, ver cómo se podría, hasta dónde los conocimientos nuevos han sido adoptados y cómo se usan, cuáles son los conocimientos Mauca y los antiguos que se siguen usando y sirven para crear ese tipo de cambio y generar, ¿no? Ese innovative step que podría crear pues nuevas formas de hacer cosas de cosas antiguas o también nuevos enfoques, nuevos acercamientos y ver dentro de un contexto más actual qué tipo de innovaciones tecnológicas, qué tipo de innovaciones institucionales y qué tipo de innovaciones económicas las comunidades han venido generando. Y se llevó a cabo esta investigación por alrededor de 3 años, en el cual las comunidades se involucraron, ¿no? Para ver y empezamos a identificar, ¿no? Los aspectos o las innovaciones tecnológicas, cómo es que, por ejemplo, el mejoramiento genético de la papa, es el Parque de la Papa porque tiene la mayor diversidad in situ de papa en el mundo. Las comunidades conservan alrededor de 1.400 variedades de papa. Es un trabajo inmenso. El Estado no pone un centavo, pero sin embargo, por su relación cultural con esta especie, ¿no? Las comunidades tienen pues ese incentivo de seguir cuidando porque les conecta con su pasado y también miran su futuro allí. Entonces, los procesos de mejoramiento genético que son más de corte evolutivo y que la gente pues los hace llevando especies cultivadas donde hay especies silvestres para que haya intercambio de genes y de esa manera
pues se rebustezcan las especies cultivadas. Y otro tipo de, ¿no? de innovaciones y que nos sirvió a nosotros para crear, por ejemplo, junto con las comunidades, una reserva genética, empezar a generar formas orgánicas de producción que estén basados en nuestras propias tradiciones, la adaptación que las mismas comunidades están haciendo al cambio climático en términos de erosión de suelos o cosecha de agua o mirar resistencia a cierto tipo de enfermedades, ¿no? La creación de nuevas instituciones en formas de colectivos, especialmente de mujeres, estrategias de mercado nuevas, como crear un nuevo tipo de marca colectiva que no necesariamente, pues no es necesario que esté inscrito en el INDECOPI, sino tenerlo de una manera informal, pero que refleje en su administración las leyes consuetudinarias que rigen la vida de la comunidad, y una asociación de comunidades que es supra, porque estas son comunidades que tienen sus tierras reconocidas oficialmente, pero que se unen todas para formar una asociación que pueda utilizar la papa como una especie emblemática y alrededor de eso crear microempresas, actividades de turismo, actividades de investigación, generar diferentes tipos de articulación y colaboración con universidades, con centros de investigación, con otras comunidades de alrededor del mundo para organizar redes y grupos de interés común, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, involucrarse en el desarrollo de políticas e influenciar este desarrollo a través de una participación activa en foros nacionales e internacionales. El Parque de la Papa fue fundamental para que el Cusco tenga una ley contra los transgénicos, fue la primera en el país. Tiene una ley que no deja que la biopiratería funcione en las comunidades. Se trabajó con el gobierno regional esto, y de esa manera se ha buscado de ver cómo una economía informal, ecológica, no monetaria, que todavía es fuerte, puede ser combinada con una economía formal, y de esa manera, pues, hacer de que los bienes y servicios ecosistémicos y la posibilidad de que los jóvenes puedan estudiar se combine, ¿no? Me satisface mucho que ese trabajo sigue adelante. Las comunidades durante la pandemia, no sé si esto salió en la prensa, son de esas comunidades que han tenido suficiente alimentación y han llevado no sé cuántas toneladas de papa para entregar a la gente que estaba varada en las calles o a asilos de ancianos o a refugios de adolescentes en Cusco, ¿no? Entonces, los valores que siguen impregnados dentro de la comunidad, el de solidaridad, de reciprocidad, de querer crear balance, siguen siendo los que rigen la gobernanza y la visión que tiene estas comunidades. Hay muchas de estas comunidades en el país, no se romanticiza, los pueden ir a ver, gente muy orgullosa, y creo que es un ejemplo de cómo uno puede restablecer para el futuro sociedades que otra vez traigan juntos o nos hagan parte de la naturaleza, algo que lo hemos perdido y que es, desde mi punto de vista,
uno de los factores por el cual estamos en este gran problema. Gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por traer todos estos puntos a esta discusión y sobre todo considerando que las ciencias sociales por mucho tiempo han ignorado o han dejado un poco de lado la materialidad y lo que implica en los sistemas biofísicos y cuál es la relación íntima entre los sistemas biofísicos y las relaciones sociales, ¿no? Con lo que concluye, es que estamos en un momento de inflexión en donde el hecho de no ocuparnos a reflexionar y a adaptarnos a cambios que de cierta manera también hemos producido, genera una serie de problemáticas enormes como las que ahora nos mantienen alejados, ¿no? Como pandemias, como fenómenos que alguna vez fueron cíclicos, como el Niño, que obviamente con el cambio climático van a acentuarse, ¿no? Y entonces este tipo de debates en donde las ciencias tales como la climatología o las ciencias agrícolas han avanzado mucho, de cierta manera la sociología ha estado presente, pero muy marginal. Entonces, justamente una de las motivaciones de estos miércoles sociológicos era discutir cómo se inserta la sociología en esta clase de debates y que no son tan usuales para nosotros, ¿no? Desde la idea de decolonización hasta la idea del debate sobre el desarrollo, que sí nos es más cercano y en el cual podemos insertarnos para tratar cuestiones que tienen que ver con la vida, con las ciencias de la vida y con lo que se llama Earth Sciences, ¿no? Que tienen que ver ya más con sistemas globales ecológicos. Estoy intentando comenzar a compartir mi pantalla, pero ha desaparecido. Un segundo. Ya, yo tengo una presentación muy sencilla que me puede ayudar a acompañar estas ideas con la ambición de ubicar el debate sociológico en ese marco. Un segundo. Hoy día la tecnología y yo no estamos tan amigas. A ver. Sí, entonces, aquí está. Ahora sí. Entonces, la ambición de este esfuerzo era entrar, como les decía, a un debate que es muy amplio y a ver si se ve en mi pantalla ahora sí. Me parece que sí. Que es muy amplio y muy medular, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con la decolonización, entonces con el cambio de perspectiva al respecto del conocimiento generado por sociedades que no son de matriz occidental, y con la innovación, que es uno de los elementos fundamentales para entender el futuro, ¿no? Y entender aquello que nos puede llevar a vivir mejor, ¿no? Entonces, en mucho de la narrativa del desarrollo, tanto del desarrollo internacional, en donde los países, entre comillas, más avanzados ayudan a aquellos que tienen una brecha en su desarrollo, como en el discurso que refleja únicamente a los países, entre comillas, desarrollados, la innovación juega un rol fundamental, ¿no? La innovación es aquello que ya sea que te permite crecer o que te permite vivir mejor. Lo que señalaba Alejandro acerca de la innovación en sociedades como la peruana, antes de la colonización, fue algo fundamental para su resiliencia y para su adaptación a contextos tan variables como los ecológicos en los que todavía dependemos, y la innovación continúa, ¿no? Y eso es algo que a veces nos es difícil observar cuando todavía llevamos lentes que generan jerarquías que no son necesarias y que no son funcionales. Entonces, la idea del artículo era debatir qué tipo de matriz de pensamiento y qué tipo de underlying assumptions, o sea, de presuposiciones
subyacentes, hay que discutir para poder conseguir ver las cosas de otra manera, ¿no? Siempre pensando en la innovación y sobre todo también en digamos que el core, ¿no? El centro de muchos de los discursos, que es el imaginario que generamos en torno a la tecnología, ¿no? Entonces, lo que hace el artículo es subrayar algunos elementos de la experiencia del Parque de la Papa, que es muy interesante por sus conexiones de comunidades epistémicas, o sea, de comunidades que estudian cuestiones en donde comparten ciertos intereses, pero que vienen de horizontes distintos. Entonces, en el caso del Parque de la Papa, eso es muy claro, por ejemplo, en su ambición de conservar material genético, en donde se junta comunidades que han estudiado desde, que tienen en realidad el interés de conservar el material genético en caso hayan grandes desastres, en lugares en donde sí se pueda mantener ese material, ¿no? En Noruega hay un banco de semillas del cual participa activamente el parque, ¿no? Entonces ahí hay un buen ejemplo de comunidades epistémicas que se encuentran en torno a intereses comunes, ¿no? Que es en este caso la conservación in situ y in vitro de la papa. Y lo que hacemos nosotros en este paper es revisar las teorías de desarrollo y supuestos subyacentes en torno a la innovación, que a menudo nos llevan a creer que la innovación se enmarca en un movimiento de perpetuo crecimiento. Entonces lo que hicimos es desarrollar una revisión de la literatura sobre desarrollo y ubicar ahí cuál es el rol que se le da a la innovación y luego desarrollar más bien cuál es la, digamos, matriz de reflexión que motiva la acción del Parque de la Papa, que viene de un esfuerzo decolonial, o sea, que pone en cuestión ciertas jerarquías del conocimiento para mirar las cosas con otros ojos. Y esto puede servirnos para tomar lecciones sobre qué tipo de innovación necesitamos para no seguir en esa narrativa de un crecimiento perpetuo, sino más bien en otro tipo de narrativas y otro tipo de underlying assumptions, o sea, de cosas que no debatimos cada vez que conversamos, pero que tomamos en cuenta como un paradigma, ¿no? En términos científicos, que nos permita embarcarnos en otro tipo de desarrollo. Entonces, bueno, algo que hacemos aquí en este paper es ubicar el rol de la innovación en el marco de desarrollo que propone cada teoría, digamos, histórica, predominante, ¿no? Como es la teoría de la modernización, que es con la que empiezan las escuelas de desarrollo, ¿no? Luego la teoría de la dependencia, que justamente se desarrolló en América Latina y que puso en cuestión el rol centro-periferia para el desarrollo capitalista. Luego, bueno, las teorías de desarrollo presentes, que son más ligadas a un orden neoliberal, ¿no? En donde predomina el rol del mercado como el motivador de la innovación y del aumento del bienestar de las personas como individuos y finalmente del desarrollo humano. Entonces ahí ubicábamos cuál es el rol de la innovación que le da cada una de estas teorías o sea, en el marco de estas teorías, ¿qué rol le da a la innovación, ¿no? ¿Qué tipo de rol le da? Ya sea para la industrialización, para las innovaciones que puedan incrementar la productividad de países en desarrollo o periféricos, o los emprendedores más bien como actores que dentro de un marco de dificultad generan una innovación que permite pues aumentar el bienestar, ¿no? Y finalmente del desarrollo humano como la innovación como una expansión de las libertades o de evitar la restricción de libertades.
Y bueno, la discusión viene a partir del caso del Parque de la Papa, que estamos muy conscientes de que ocurre, como bien señala Alejandro, en el contexto contemporáneo, en donde lo que predomina es un marco general neoliberal, pero que pone justamente en cuestión las jerarquías de la innovación usuales y pone en conexión diferentes comunidades epistémicas para romper esas jerarquías, para innovar a partir de otros principios, ¿sí?, que tienen que ver con la colaboración y que tienen que ver con el reconocimiento de varias matrices culturales. Y una cosa que yo no quería dejar pasar en este marco, que es de miércoles sociológicos y que es desde la sociología, es que la sociología en este tipo de discusiones tiene ciertas herramientas que nos permiten colaborar a avanzar algunos conundrums, algunos dilemas. La sociología, a lo largo de su existencia, se ha colocado siempre o cerca de la intervención, ya sea la intervención política o la intervención en desarrollo, ¿no? Desde Durkheim, ¿no?, se ubica en el rol del consejero, ¿no? Pero también el rol de la reflexión y la reflexión de la crítica de ese consejero. Entonces ya ha generado una crítica sobre los discursos del desarrollo y tiene una visión compleja de en qué contexto se desarrolla ese tipo de discurso, como por ejemplo es el discurso del desarrollo internacional. Entonces, ¿qué aporta la sociología? La sociología puede aportar mucho acerca de la contextualización de este tipo de discursos y de la jerarquía que se genera en torno de ellos, ¿no? Entonces, no se limita a la intervención o la crítica, sino también a la contextualización de esa industria y de sus relaciones entre los diferentes tipos de actores que generan diferentes tipos de discursos. Nos ofrece herramientas también para participar de discusiones teóricas como esta, ¿no?, que son discusiones que tienen que ver con cómo hay discursos de poder, ¿no?, que ubican cierto tipo de innovaciones como las únicas que son relevantes y que invisibilizan otras maneras de trabajar. Otras maneras de trabajar que garantizan, por ejemplo, nuestra seguridad alimentaria, ¿no?, y que la han venido garantizando por grandes temporadas temporales, como es la domesticación de la papa, a partir de principios que reconocen otro tipo de roles a lo no humano y a lo más que humano. Y este tipo de debate sobre lo no humano y más que humano se dan sobre todo en los medios filosóficos y los medios antropológicos. Y justamente el rol de la sociología, que debería ganar cada vez más espacio en ese sentido dentro de nuestra disciplina, es poder descentrarnos de un discurso moderno y cartesiano, a partir de la sociología de la ciencia, ¿no?, que nos permite entender la evolución del conocimiento y su relación con los discursos ontológicos y cosmológicos, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de la evolución de la sociedad, ¿no? En evolución me refiero a la sucesión del tiempo, no a que vaya en una línea hacia el progreso, ¿no es cierto? Además, nos ofrece herramientas para acercarnos desde la organización social al debate sobre el buen vivir. O sea, ¿por qué se estigmatiza muchas veces la idea del, bueno, en algunos contextos, por ejemplo, en el contexto en el que estamos ahora, ¿no?, de la idea de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? O de Evo Morales en particular puede servirnos, o de Correa, siendo que ellos han traído a la mesa algunos elementos que son reivindicaciones muy, muy, muy de largo aliento sobre la posición de ciertos sujetos en los modelos económicos, ¿no? Tienen una carga, ¿no? Pero sobre todo tienen una historia, y tienen una historia en el marco de una organización social, de instituciones y jerarquías, que la sociología se ha dedicado a entender durante mucho tiempo.
algo que es particular de este paper y es particular de esta reflexión es la relación del conocimiento indígena con el conocimiento científico, que es un debate en que podemos desarrollar un poco más en la parte de preguntas y respuestas, que este paper se ancla en eso, ¿no? En la posición de la innovación, en el desarrollo internacional y en la posición del conocimiento indígena. O sea, esa es una categoría que existe en la literatura, ¿no? El indigenous knowledge y el tech, ¿no? Y cómo hay que, de cierta manera, derribar esa división entre el conocimiento científico y el conocimiento indígena, que justamente este caso nos permite demostrar que están completamente, que funcionan bien cuando están en estrecha relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Parque de la Papa, ¿no?, colabora al banco de semillas que, en caso de que hayan grandes debacles en el mundo, nos permitirán asegurar nuestra seguridad alimentaria y la sobrevivencia del planeta. Entonces ahí hay una confluencia de matrices de conocimiento que garantizan la sobrevivencia de la humanidad. Bueno, otra pregunta que es también más práctica es cómo se lleva a cabo una investigación de este tipo. Este paper, que es como digamos, la razón por la que nos estamos reuniendo, parte de una reflexión más bien teórica, ¿no? No es, hay otra manera de investigar que justamente la que hicieron Alejandro y su equipo, que implica otro tipo de dispositivo, que es un dispositivo de campo y de reflexión de mucha mayor duración, que seguramente podemos discutir ahora, que implica bastante trabajo en el campo, ¿no? Con personas que están haciendo, ¿no? Y esta que estábamos nosotros es más bien una reflexión teórica, que es el hacer, pero es un hacer discursivo, ¿no? Entonces, para hacer esto, ¿qué tipo de cosas, cuál fue el camino? Pues identificamos identificamos gente que quería trabajar junta y que ya venía pensando sobre los conceptos que se movilizan en esta reflexión de colonialidad, el rol del conocimiento científico y el conocimiento indígena, en contextos agroecológicos y, bueno, innovación y desarrollo. Entonces hubieron discusiones informales, establecimos relaciones de confianza y nos decidimos a trabajar en función de un argumento en común. Y finalmente, otro pequeño tip o otra pequeña cosa que queríamos compartir también es que al elegir cómo ya comunicar los resultados, es muy importante elegir qué cosa queremos hablar todos, ¿no? De qué queremos hablar en conjunto, a quién lo queremos comunicar y por ende a qué revista mandarlo, ¿no? En este caso la reflexión es sobre el desarrollo, entonces irá a una revista sobre desarrollo. Nos repartimos tareas claramente y tuvimos proactividad en el proceso de revisión. Bueno, esos son como los elementos que queríamos traer a la mesa desde este espacio que nos convoca, que es un espacio sociológico, ¿no? Pero interdisciplinario, que es la manera en que probablemente se encuentren trabajando cuando acaben de estudiar, o de repente ya ahora. Y bueno, la posicionalidad de la sociología, que es la que he intentado expresarles desde este punto de vista, ¿no? Que tiene que ver con producción tecnológica, innovación, conocimiento, jerarquías que vienen a partir de un orden colonial y que tienen una profundidad histórica muy, muy arraigada. Bueno, eso era lo que yo tenía para decir. Creo que sí hemos cumplido bien con el tiempo, no nos hemos pasado mucho. Gracias, Manuel. Bueno, gracias Débora, gracias Alejandro. Se te pagó el... Ahora. Sí. Gracias Alejandro, gracias Débora. Este es el momento donde hay que ponerse imaginativo e imaginarse los aplausos de todas las personas que están aquí, agradeciendo su presentación. A mí me pareció muy interesante, creo que cumple uno de los objetivos que tenemos como estos seminarios de discutir también la forma en la cual estamos haciendo sociología, ¿no? Y cómo estamos enseñando, aprendiendo, poniendo en práctica, ¿no? Y cómo estamos dialogando con otras disciplinas.
Ahora abriríamos un pequeño espacio, digamos, de consultas, dudas, comentarios que pudieran tener alguno de los participantes en este Zoom, ya sea a través del chat o levantando la manito. A mí me gustaría comenzar, ¿no? Mientras el resto va calentando sus preguntas. Digamos, se han mencionado varios temas como flexibilizar algunos de los métodos, cómo decolonizar la metodología, cómo entrar en relación de distintos tipos de comunidades epistémicas, digamos, pero eso involucra una cantidad de retos, tanto de orden teórico como práctico, ¿no? Entonces, no sé, sobre todo, digamos, como es una forma, no es la forma en la cual usualmente se enseña, por ejemplo, metodología o la relación teoría y métodos, ¿no? No sé si podrían ahondar un poco más en esos aspectos acerca de cómo lo ponen en práctica. ¿Qué significa efectivamente flexibilizar los métodos o qué significa ver la metodología desde una perspectiva distinta a que esta perspectiva canónica que a veces nos enseñan de elabora tu instrumento, viaja, busca la información, regresa a tu casa, procesa, concluye, escribe, pasa al siguiente tema, ¿no? Digamos, estoy haciendo una caricatura, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo en términos más prácticos, en su propia experiencia de trabajo, qué se puede hacer, ¿no? Esa sería una primera pregunta. Bueno, ya tenemos otras personas. ¿Sí, Rodrigo? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Me oye? ¿Sí? Un poquito bajo, pero sí. Ok, quizás me acerco por ahí, quizás. Sí. Ok, bueno, lo primero es muchas gracias por la presentación de ambos. Y quería iniciar comentando que me parece muy adecuado tratar de apostar por una mirada del desarrollo más inclusiva, como lo están haciendo ustedes. Y en ese sentido estoy bastante de acuerdo con esta propuesta. Tengo un punto y una pregunta, más o menos va en el ánimo de Manuel, por reflexionar sobre este punto de lo de colonial. A medida que la presentación se iba desarrollando, me puse a reflexionar un poco respecto a esta propuesta de un enfoque de colonial de la innovación. Y en ese sentido me preguntaba, ¿en qué sentido estamos hablando de colonialidad? Un poco las ideas que venían a mi mente eran las siguientes, es decir, en la presentación se comentó que en la lengua quechua no existen las palabras relacionadas a la innovación o quizás al desarrollo. Y en ese sentido me puse a pensar en qué tan decolonial podría ser una propuesta que busca aportar una serie de intereses o agendas que podrían ser exógenas a estos grupos a los cuales nos estamos refiriendo y podrían construir un interés distinto a los grupos a los grupos indígenas, a los grupos comunitarios a los cuales nos estamos refiriendo. Un poco la idea de esto era tratar de pensar en qué tanto los intereses de innovación que atienden a una serie de agendas internacionales y organizaciones del desarrollo es una mirada exógena a estos grupos, digamos, plantearía una apuesta que probablemente no provenga exactamente de un discurso colonial, sino de nuevo de esta imposición de formas extranjeras hacia las cosas que nosotros vemos. Entonces, en la explicación salieron, o bueno, en la exposición salieron algunos discursos relacionados a la papa, y esto me hizo reflexionar acerca de unas discusiones que tuvimos en una clase de antropología en el Perú, en la que revisábamos muchos de los discursos coloniales y criollos que habían tenido lugar en el Perú, y en especial la forma en la que nosotros, como científicos sociales o en la historia, la forma en la que se piensa a este pasado, no voy a usar la palabra milenario, pero por lo menos este pasado arcaico, y cómo es que esta mirada que celebra mucho lo preincaico es muchas veces una reproducción de estas ideas decoloniales que podríamos estar queriendo criticar. Y esa es más o menos mi pregunta. ¿Querés saber en qué sentido estamos hablando de colonialidad? Gracias Rodrigo. Vamos a juntar una última pregunta. ¿Sí, Damaris? Hola Manuel, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes. De verdad ha sido un gusto escucharte, Alejandro. Hace tiempo yo también tuve la oportunidad de ir al Parque de la Papa
y conocer un poco de cerca el trabajo que Andes actualmente está haciendo. Fue muy, muy, muy interesante desde la presentación de la Cosmovisión Ayu, el trabajo que también están haciendo para la conservación de las variedades de papa y ahorita los retos que enfrentan en el contexto del cambio climático. Un poco igual, de verdad, mi pregunta iba en relación a lo que señalaba Manuel, porque ahora es la misma pregunta, de verdad, por eso me interesó mucho el evento. Yo trabajo ahorita actualmente en una cooperación para el desarrollo que es el PNUD, y siempre están con ahora tienen un hub de innovación y todo, pero veo por un lado, ¿no?, que ellos están trabajando a su manera, qué enfoque, y me pareció interesante lo que presentó Débora, qué enfoque de innovación se está teniendo actualmente, porque es algo muy en boga desde las metodologías actuales que se está trabajando, no sé, desde el design thinking, Human Centered Design, en fin, hay tantas metodologías que ahora están muy en boga, pero yo digo, ¿en qué medida realmente estos enfoques de innovación y estas metodologías de innovación se aplican realmente a las visiones, a las diferentes visiones de desarrollo? Y quizás aquí un poco respondiendo también a mi pregunta, igual es una hipótesis, lo que yo veo también es la relación, ¿no? O sea, porque Andes trabaja en el territorio, ¿no? O sea, Andes tiene una relación muy cercana con las personas, y yo sé que ese proyecto viene de años, ¿no? O sea, cada proceso que han ido construyendo, yo tuve la oportunidad de tener una clase de cocina con las señoras, y fue alucinante, ¿no? O sea, cómo ellas también han aprendido a preparar platos exquisitos, ¿no? Con la recuperación de plantas y alimentos nativos, ¿no? En el contexto del cambio climático, y un poco recuperar las dietas alimenticias anteriores, o podríamos decir del pasado. Pero ahí va la diferencia, ¿no? A veces cuando la cooperación viene a trabajar un proyecto, dice, ya vamos a generar, no sé, quiero ver sistemas alimentarios en esta zona, pero viene desde afuera, ¿no? Y yo creo que, no sé si se me entiende, ¿no? Mientras Andes ha trabajado local, y creo muy bien, Alejandro, que tú conoces bastante de cerca también, te has preocupado en conocer se han preocupado en conocer efectivamente cuál es la visión de desarrollo que ellos tienen, cómo ven también ellos en general la vida, versus otra organización internacional o X organizaciones de afuera que pueden venir también, seguramente con toda la buena predisposición, pero no se ponen a analizar ese pequeño, podríamos decir, el marco, no solo el contextual, sino la cosmovisión. Yo creo que esa, y un poco respondió a mi pregunta, no sé si esa podría ser parte de esta lógica de descolonizar la innovación para el desarrollo, de en qué medida realmente los procesos de innovación llegan a ser efectivamente locales, ¿no? Y con locales me refiero de que conocer el territorio sí, pero el territorio también implica conocer las relaciones y las dimensiones socioculturales, ¿no? Entonces, más o menos a eso iba mi pregunta, ¿no? Como reflexionando un poco cuáles son también la escala también de la innovación que está haciendo actualmente, bueno, el Parque de la Papa. Y por otro lado también, y quizás eso es más reflexión para sociólogos y sociólogas que quizás ahora siguen en pregrado, de que sí, igual nuestros cursos de metodología solamente terminan en las conclusiones y recomendaciones de política, pero no llegamos a plantearnos soluciones, y soluciones, no hablo de recomendaciones de política, ¿no? Sino soluciones que podamos hacer con las herramientas que tenemos. Y yo creo que eso es algo que nos falta desarrollar. Gracias, Damaris. Qué bueno que estés por aquí también conectada. Bueno, yo creo que hay un primer grupo de preguntas que dan como para unos tres papers más, ¿no? Pero digamos, pueden darnos algunas precisiones y comentarios. Yo creo que todos estamos como muy, como también muchos, yo, en mi caso, conociendo todo un campo de investigación, entonces todo va a ser muy útil, ¿no? Entonces los escuchamos. No sé si quieren en cualquier orden que ustedes prefieran. Bueno, Débora, ¿tú quieres ir primero o quieres que... No, que me pase? doy la palabra a Alejandro, porque sé que además Bien. es un compromiso luego.
No, gracias por la pregunta, son dificilísimas, pero creo que da espacio también para reflexionar un poco, ¿no? Porque al hablar de metodologías de investigación, creo que ustedes se refieren a metodologías de investigación académica, ¿no? Y lo que esto a mí me sugiere es de que desconocemos que hay procesos de investigación que están enraizados en, ¿no?, epistemologías y ontologías locales. Y a pesar de que nosotros pensamos, estamos en el siglo XXI, en época de COVID, con un helicóptero volando en Marte y con, ¿no?, diferentes tipos de ingeniería genética o de edición genética, que supuestamente pueden haber maravillas, porque tenemos que mirar los tipos de innovación o mejoras que suceden continuamente en el campo, ¿no? Y yo creo que en este sentido, desde una perspectiva más local de la práctica, pero sin tampoco poner de lado, ¿no?, los aspectos técnicos académicos. Existen metodologías transdisciplinarias que ayudan a tener, ¿no?, o crear espacios colaborativos en donde se pueda crear evidencia a partir de múltiples formas de conocimiento. Entonces, para nosotros, la creación de evidencia se vuelve fundamental cuando uno utiliza conocimiento indígena, y lo llamamos indígena porque está muy enraizada en una relación epistémica con la cosmovisión local, o conocimiento local donde haya un cierto tipo de mestizaje en términos de cómo se usa información, y esto se transforma en una práctica que puede crear un nuevo conocimiento o un nuevo proceso. Entonces, estas diferentes vertientes no necesariamente necesitan ser unidas, sino más bien, desde nuestra perspectiva, es importante crear formas de fertilización cruzada, en donde respeto por las formas de entender, si un pacoquero que conversa con las montañas y a partir de eso genera su información o genera su sabiduría, ese tipo de conocimiento es tan válido como mirar, ¿no?, un mapeo genético de una papa. Entonces, desde ese punto de vista, es necesario que estas formas de entender y de conocer puedan cruzar sus entendimientos y las evidencias que crean, porque nadie va a negar de que los aspectos o las formas sensoriales de poder entender procesos o fenómenos son muy válidas, ¿no? La psicología que la estudia, o la teoría del nous, de tener una nuosfera de conocimientos como si fuera una estratosfera, y de donde existe un sentido común. Hay mucha teoría que dice que refiere a esas formas de entender con el corazón, con el estómago y con la cabeza, ¿no? El Muna, el Yamka y Yachay de los andinos. Y esas formas de entender son mucho más complejas, creo, que las formas lógicas de crear, ¿no?,
resultados cuantitativos que después puedan ser agregados y que te den pues cierto tipo de estadística que tú puedas presentarlo como evidencia. Entonces, en este sentido, creo que para el trabajo en el campo, la flexibilidad de poder utilizar diferentes tipos de herramientas y respetar los procesos locales son importantísimos. Y es la organización local, la manera como la gente que vive, practica, genera nueva información y conocimiento, se organiza y procesa esa información para poder resolver problemas cotidianos. Eso tiene que entrar en esta ecuación de generar nuevos modelos o nuevos procesos o nuevo conocimiento. Ahora, si es que me permite muy rápidamente, creo que, por ejemplo, lo decolonial, y esto, o sea, no podemos decir que es colonial o neocolonial o postcolonial, ¿no? Creo que ustedes son los expertos en esa discusión, pero desde nuestro entendimiento y respondiendo al tema de las escalas, ¿no? Nosotros buscamos con estos procesos el reconocimiento de estos conocimientos y estas formas de generar diferentes respuestas a problemas que las comunidades están enfrentando. Y frente a la ausencia del Estado, frente a la ausencia y más bien el acoso de un sistema colonial que sigue muy fuerte, se necesitan pues respuestas o mecanismos que puedan hacer que las comunidades, con el orgullo cultural que se regenera, y al regenerar eso se regenera conocimientos, prácticas, y pueda pues establecerse una estrategia que es multidimensional. Y puedo poner unos ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos teníamos un enfoque, ¿no?, de soberanía de múltiple escala. Pero, ¿qué es soberanía? Soberanía en el sentido de que las acciones de la comunidad no necesitan del Estado, y al hacerse directamente con entes que reconocen la capacidad o la gobernanza, la institucionalidad local, se adquiere soberanía. A repatriar papas del Centro Internacional de la Papa, se repatriaron más de 400 variedades. Un centro internacional sin participación del Estado le otorga soberanía a la comunidad. Al depositar más de 1000 variedades de papa en el banco genético de Svalbard, que está en el Polo Norte, las comunidades que lo depositan ahí sin participación del Estado, eso le da soberanía a la comunidad, porque tiene todo el derecho de volver y traer de vuelta las semillas en el caso que por el cambio climático o cualquier otra circunstancia se pierdan. El participar directamente en discusiones sobre áreas protegidas que no miran los aspectos agrícolas, sino solamente la biodiversidad silvestre, les otorga soberanía. Entonces, pero esa soberanía está pues sobre la base de un conocimiento que ha creado ese proceso organizativo y de respuestas que les ha dado herramientas que no solamente son tecnológicas o institucionales, sino también económicas, porque hay modelos empresariales que tienen el objetivo del buen vivir, por el cual no es la capitalización monetaria el objetivo principal, sino buscar un balance entre las necesidades humanas, las necesidades de los sapus, de los entes sagrados, y las necesidades de la comunidad silvestre. Ese tipo de balance, si es
que una actividad económica tiene ese objetivo, está cumpliendo pues la visión que tiene esta organización. Y de estos ejemplos hay muchos. Actualmente yo trabajo con una fundación en los Estados Unidos y tenemos proyectos tanto en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, Asia. Tengo la oportunidad de ver proyectos de esta naturaleza y uno fácilmente se da cuenta que este proceso que sucede en el Parque de la Papa no es el único. Hay en este momento iniciativas desde el Ártico al Pacífico, al sudeste asiático, al sur de África, este, oeste, Centroamérica, Norteamérica, en donde las comunidades y en las Américas es muy único, porque tenemos desde el norte hasta el sur, ha habido una cierta unidad en términos de cómo las comunidades anteriores se han relacionado con la tierra. Y ese tipo de relacionamiento que ha creado el entendimiento del entorno, ha creado pues estos conocimientos que se siguen manteniendo y que la gente no lo quiere perder. Esta idea de que la modernidad nos va a llevar, lamentablemente vamos a tener muchas más COVID que van a venir y van a ser cíclicos. Este tipo de desarrollo, el hecho de que estos virus están ¿no? saltando de animales a humanos es por el tipo de este desarrollo que tenemos. No es, eso está más que claro ahora y que pues esas discusiones deberían llevarnos a ese tipo de reflexión, creo, y ver hacia dónde queremos ir, porque como estamos siendo, creo que no tenemos, no hay mucho más espacio para transitar. Muchas gracias, Alejandro. Creo que hay algunos puntos sobre los cuales quisiera desarrollar de los que has planteado para contestar algunas de las preguntas, como por ejemplo lo que señalaba sobre la complejidad del conocimiento, o sea, que había una consonancia entre la manera en que la psicología estaba identificando las formas de conocer y la manera en cómo los andinos conocen, ¿no? Ese tipo de paralelos que se pueden generar entre hallazgos de diferentes comunidades epistémicas, por llamarlo de alguna manera ahora, ¿no? Una categoría que más bien sea, que no esté cruzada por un bagaje colonial, justamente, nos permite reconocer diferentes maneras de entender la complejidad, ¿no? Que es un poco no solo la ambición de este paper, sino de varios esfuerzos de científicos contemporáneos, ¿no? Si tu camino ha llegado a un hallazgo, lo puedes levantar, lo puedes discutir con tus pares, pero tus pares se convierten en algo mucho más que solamente los sociólogos o los antropólogos, sino también un campo mucho más amplio de comunidades epistémicas que son capaces de leer lo que tú estás escribiendo, ¿no? Ese tipo de esfuerzos ya tienen bastante tiempo, ¿no? O sea, la metateoría que planteó, qué sé yo, Elinor Ostrom, por ejemplo, era algo que podía ser leído por bastantes disciplinas. Hoy en día, las herramientas que tenemos para conocer nos permiten este tipo de diálogos y es importante sacarnos de la cabeza algunas jerarquías que no tienen asidero y que más bien tienen una historia, ¿no? Una historia compleja de organización social que no es la más positiva en términos de un criterio, que es un criterio bien importante, que es cómo vivir bien en el planeta Tierra, ¿no? Quizás ese sea el criterio que prime en el tipo de reflexión que se propone este paper. Pueden haber otros criterios, ¿no? Pero ese podría ser uno de los criterios principales que unen o conducen la lectura de diferentes tradiciones de conocimiento o formas de conocer.
Entonces, ese es un punto, ¿no? Porque hay algo que les interesa mucho y que me parece bien bacán que lo tomen en cuenta, que es la crítica al desarrollo, ¿no? O el desarrollo, o la categoría de desarrollo, o el criterio que se utiliza para usar la categoría de desarrollo, o que haya una industria del desarrollo que proponga una agenda que pueda ser considerada exógena frente a un grupo, en este caso el Parque de la Papa, por ejemplo, que no necesariamente tiene esa agenda. Entonces, hablar de endógeno y exógeno es un poco complicado, quizás podríamos verlo más bien como redes que en un momento se juntan, ¿no? En función de un interés común, o de un enlace fortuito. Lo que es interesante es qué ocurre a partir de eso y cómo cada parte cambia o modifica o totalmente reajusta su agenda, ¿no? Es interesante que cada vez más hayan iniciativas que deciden dejar de lado jerarquías coloniales, ¿no? En un contexto como en el que estamos, ¿no? En donde empieza a romperse algunos principios raciales y algunos principios de jerarquía social que tienen una profundidad muy fuerte. Y la elección de esta discusión es ir por el lado del conocimiento y la innovación, por su rol en el capitalismo y por su rol en nuestra idea de qué cosa es más válido, de qué cosa nos ayuda a vivir mejor, de qué cosa nos permite avanzar, entre comillas, y desarrollarnos, ¿no? Criticar ese principio a partir de la idea de innovación es como abrir una discusión que puede ser estratégica, ¿no? Para pensar en otros modelos, como lo que estaba llamando Damaris, ¿no? De todos estos esquemas que hay en la industria del desarrollo. Pero ya de una manera más amplia, quizás en el paper tratamos más de las teorías de desarrollo, ¿no? Que están detrás de modelos más específicos, que también se discuten en el paper, pero que son mucho más acotados a un problema específico. Y sobre el método sí puede parecer esto de tener una reflexión, generar la herramienta, ir al campo, volver a escribir y se acabó y luego tener otra pregunta, ¿no? Que es lo que usualmente pensamos, ¿no? Pero hay otra cosa que es antes del método, ¿no? ¿Qué te preocupa? ¿Y qué te podría preocupar en un colectivo? ¿Y qué cosa te gustaría trabajar en profundidad más allá de una sola investigación, ¿no? Entonces, la investigación se convierte en una parte de algo más amplio, que es tu agenda de trabajo, y que puedes compartirla con más personas, y que no solamente tiene que ver con el conocimiento académico, que es importante, pero también debatir dentro del conocimiento académico algunas underlying assumptions, o sea, algunas ideas que no discutes, pero que están por debajo y que están orientando tus esfuerzos a partir de cosas que no estás discutiendo, ¿no? Entonces, si bien es importante tener un método que sea claro y sea discutible y que puedas llevar a tu discusión con pares, ¿no? Y con otras personas, y justamente porque lo pones en evidencia, lo pones abierto, las otras personas pueden entender cómo pensaste, también es importante preguntarnos por esas otras cosas que hacen que hagamos eso y que dirigen nuestra idea de qué cosa queremos trabajar, ¿no? Ambas cosas se tienen que hacer, ¿no? Tanto tener un método clarito que alguien pueda leer y entender, como discutir por qué haces lo que haces y qué cosa estás acumulando, qué tipo de evidencia estás acumulando, bajo qué tipo de interés y a dónde te está llevando, ¿no? Como efecto acumulado, porque las ciencias son acumulativas, pues, ¿no? No quiere decir que vayan siempre en la misma dirección, sino que uno puede leer lo que se hizo anteriormente e ir avanzando. Bueno, ojalá que haya podido responder a esas preguntas también. Gracias, Débora, gracias Alejandro. Ya muy cortito, hay 3 preguntas que aparecieron en el chat que yo creo que ya han sido más o menos respondidas por sus comentarios, pero igual, digamos, voy a mencionarlas. La primera es una pregunta de Cristian,
que dice, mi pregunta sería, ¿cómo permitir la adaptación de las costumbres y técnicas mediante la decolonización, teniendo en cuenta que Perú es un país con culturas muy diversas, pero al mismo tiempo un país lleno de prejuicios arraigados desde la época colonial? ¿Cómo romper esos prejuicios para que sea digerible para los diferentes grupos sociales sin dejar de ser atractivo para el modelo económico y sin perder la esencia de su cultura? Digamos, es como la pregunta, ¿no? Una pregunta importante. Pero es una pregunta bien interesante que se plantee. La segunda pregunta es la de Gino, que dice, que creo que esta sí ya ha tenido un poco de respuesta, que dice, ¿cuál es el criterio que utilizan para usar la categoría de desarrollo como enfoque decolonial, dado que la misma palabra de desarrollo no es una postura hegemónica, es una postura hegemónica moderno colonial que demarca quién la evolución social de los pueblos indígenas, ¿no? Que creo que ya parte de esa respuesta ha estado mencionando, pero de repente pueden mencionar algo adicional. Y la última es de Rosario de la Cruz, que dice, si es que además del tema de pueblos indígenas, se ha considerado algunos otros elementos o dimensiones en esta discusión sobre el conocimiento, ¿no? Y las distintas comunidades, etcétera, que intersecte con categorías como sexo, edad, etcétera. ¿Qué desafíos plantearían estas diferentes miradas para decolonizar la innovación, ¿no? Que también, digamos, una pregunta relevante, no la vamos a resolver en los próximos minutos, pero digamos, creo que sobre eso podríamos escuchar si tienen algún comentario o respuesta corta. No sé si les parece, vamos en el mismo orden y escuchamos primero a Alejandro sus reacciones. Gracias. Sí, la diversidad cultural es definitivamente un gran desafío, ¿no? A la vez que es una ventaja que tenemos. Sin embargo, por ejemplo, si uno mira a los pueblos indígenas, cómo se tipifica dentro del contexto del convenio 169 de la OIT o la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que dan más o menos el marco o el marco referencial de cómo nos referimos y por qué nos referimos como pueblos indígenas a las comunidades, ¿no? Son desafortunadamente categorías que se crean dentro de evolución de estándares de derechos que suceden fuera del país y que luego vuelven para que pues, el Estado los implemente. Dentro de esa tipología, ¿no? Los pueblos originarios, que sería una categoría, yo creo que la manera más correcta de llamar, porque si bien ha existido un mestizaje fuerte en el país, es como uno hacia dónde inclina, para llamarlo así, sus genes que define la identidad. Yo me he criado dentro del contexto de la lengua quechua. Es una lengua como el aymara que tiene una lógica trinaria, ¿no? A diferencia del español o las lenguas europeas, sean las anglo, las románicas o las latinas, que son binarias en su lógica, entonces es sí o no, blanco o negro, ¿no? Muy bueno para hacer un tipo de crear o pensar en una manera de separar, mientras la lógica andina, indígena, sea amazónica o en los Andes, es trinaria y sigue siendo pues, lo que define cómo la gente piensa. ¿Y qué digo por lógica trinaria? Es que el valor intermedio entre sí y no tiene el mismo peso que el sí y no. Y es por eso que cuando una persona de los Andes viene a Lima y dice ese bajadito, es que no lo entienden. La gente habla con una lógica de
binaria, mientras la persona está escuchando con una lógica trinaria y razona dentro de ese marco. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces, y lo puedo decir, y por supuesto, tampoco no podemos sacar de este debate el racismo, como lo mencionan, que existe. La ciencia es una estructura o una formulación racista, es europea, o sea, eurocéntrica, fundamentalista y extremadamente, ¿no? Racial, ¿no? El supremacismo blanco es inherente al tipo de ciencia que se practica. Uno no puede decir que la ciencia es neutral, ¿no? Si uno, yo paso bastante tiempo por los Estados Unidos y el Canadá y veo cómo ahora con todo este movimiento por los derechos raciales negros y los derechos latinos o los derechos indígenas, se crean también este tipo de discusiones y que llevan hacia el acceso a la tierra, hacia el acceso a la educación y al reconocimiento de las diferentes identidades dentro de una nación que sea más integradora. En el Perú siempre ha sido fracturado, ¿no? Los incas fueron de repente pues, los últimos que trataron de hacer, de sintetizar toda la diversidad cultural que existía. El Cusco era una Roma, tú tenías cañaris del Ecuador, tenías salteños, tenías gente de diferentes regiones que estaban en el Cusco por diferentes tipos de ocupaciones y que el Estado funcionaba de una manera dinámica. No que uno quiera volver al pasado, lo único que uno saca la enseñanza de que es posible, de que dentro de la diversidad cultural se pueda generar conocimiento, ciencia y seguir recreando respuestas, ya sean institucionales, tecnológicas o económicas, que respondan a los desafíos que enfrentamos. Ya. Gracias, Alejandro. Y bueno, desde la sociología, por ejemplo, ver estas cuestiones de la temporalidad más allá del Estado moderno, de tener categorías que no dependan de construcciones como esas, ¿no? No sé si recuerdan a Saskia Sassen, ¿no? Ella, en vez de hablar de Estado, que es una categoría útil, habla de territorio, autoridad y derechos, ¿no? Entonces esto nos permite acercarnos a otras construcciones que han tenido funciones similares, pero que no son Estado, ¿no? Entonces te puedes acercar a la ciudad-estado italiana, así como te puedes acercar a la organización que generaron los incas, que no es estatal, pero que cumple funciones de territorialidad, autoridad y derechos. Entonces, una lección de este tipo de reflexiones es intentar que nuestras categorías sean lo menos determinadas por contextos culturales específicos y lo más abiertas a lógicas distintas, ¿ya? Porque cuando no haces eso, lo que haces es reforzar lo que ya tienes, ¿no? Que es teoría sociológica básica, ¿no? Teoría de la acción. Cuando no reflexionas sobre lo que haces, haces lo que siempre estás haciendo, entonces lo refuerzas. Y de lo que se trata aquí es, en vez de justificar, ¿no? Empezar a analizar qué tipo de conocimiento podemos generar con este tipo de herramientas, ¿no? Es un esfuerzo interesante porque estamos ubicados en un país en donde ustedes son capaces de hacer las preguntas tan difíciles y buenas que plantean. Ergo, estamos en un lugar en donde es fértil este tipo de reflexión, ¿no? Entonces, ahora toca seguir, ¿no? Con eso. Un consejo es intentar tener categorías que nos permitan ver más allá de cosas extremadamente contextualizadas en la historia presente, ¿no? Sabiendo que podemos acercarnos a más que eso. Y
una última pregunta que decían sobre los desafíos de pensar en otras categorías como sexo, edad, etcétera. Habíamos elegido trabajar sobre un solo paper, pero efectivamente de eso se trata, pues de mirar con categorías que puedan ser amplias, ¿m? Y volver a mirar, ¿no? Que es esta cuestión de la, justamente las mujeres académicas negras trajeron esta cuestión de la interseccionalidad, es otra forma, ¿no? De expandir para poner en cuestión jerarquías que no son muy eficientes, ¿no? Eso. Gracias, Manuel. Bueno, con eso vamos a cerrar. Este es el momento donde otra vez nos imaginamos los aplausos o las reacciones en el Zoom de todos los participantes. Agradecerle nuevamente a Alejandro y a Débora. Con esto damos casi por cerrado la segunda sesión. Los invito a la tercera sesión, que será en junio, sobre el tema de género, a cargo de Fanny Muñoz, que también va a estar muy interesante. Y espero que la sesión de hoy día, digamos, todos se hayan llevado tarea para la casa para seguir averiguando y discutiendo. Nos quedamos aquí, que todos estén muy bien. Cuídense mucho. Adiós. Gracias. Gracias.